Ahí les debería llegar la invitación a los grupos. Sí. Era la cosa de eso. Chicos, ¿se acuerdan más o menos de qué trataba el ejercicio? Sí, yo me acuerdo, pero la clase pasada un compañero había avanzado en su PC, lo habíamos ayudado ahí, pero yo no había notado tampoco en el procedimiento que habíamos hecho. Ya. En mi caso, no sé si Felipe... Ah, aquí pillé. Creo que pillé. Pero no recuerdo qué más teníamos que hacer. Creo que ahí me quedé. Sí, La pero sí tarea tengo el era, case de la última vez. la idea es que tengan que armar una sinusoide, eh, multiplicarla con un segmento y después esta sinusoide grande convolucionarla con una exponencial decreciente. Estos eran como los tres ejercicios. Claro, sí. Así que cualquier cosa me hacen el botón de pedir ayuda y vengo yo para acá. Ya, ok, gracias, digo. Ya chicos, ¿cómo van a trabajar ustedes? ¿Van a trabajar juntos, por separado? Es que como habíamos sido de grupos distintos, al parecer él ya como que había terminado el trabajo con su grupo. Ah, sí, eso ya lo tenía listo. Ya, ya, lo que podría hacer Benja es como mostrarle el código al Ricky y que lo comenten. Comentarlo, ¿Ya? ver si él le encuentra así como alguna mejora o algo que puedan discutir entre ustedes dos del código, cosa que después cuando volvamos a la reunión grande lo presenten. ¿Ya? Ya. Nada, suena bien. Cualquier cosita, botón de ayuda y vengo para acá. Sí, digo, Chicos, ¿cómo van ustedes? En el caso de los chiquillos, ellos ya terminaron, bueno, ya terminaron su parte. ¿Ya? Yo como soy, ellos dos eran del mismo grupo, así que eso, ya lo tenían hecho. A mí me falta por terminar Ya, mira, parte del... lo que podrían hacer es que entre Cristóbal y Vicente, ellos te presenten a ti el código de ellos, que lo comenten, y que si tú, revisando el código, le encontráis alguna mejora, proponérsela, discutir el código, cosa que después cuando volvamos todos a la sala general, que lo presenten entre los tres. Comprendo, Mendo. ¿Sí? Ya, ya. ¿Les resultó bien lo de utilizar la función de convolución? Sí, sí funciona bien. Ya, bacán. Cualquier cosa me apretan el botón de ayuda. Dale. Ya chicos, al final, ¿cómo están trabajando? Yo estaba tratando de comenzar de nuevo haciendo la sinusoidal que quedé yo con mi grupo. Y esto es lo que avancé. Voy a compartir la pantalla para que... Dale no.
iba a hacer acá el escalón para multiplicarlo después. Ujú. Y eso está en proceso. Dale. Felipe, ¿tú? ¿En qué vas? ¿En qué estás? Estaba, o sea, como que tengo una sinusoidal y tengo el escalón. Creo que la exponencial, como que dejé todo eso puesto y graficado. Lo que estoy medio perdido ahora es cómo multiplicarlo, cómo hacer como el siguiente paso. Ya, comparte pantalla, pues. Y ahí vamos eh, hablando esa idea entre los tres. Sí, tengo. No, esto no es. Esto es. Ahí tengo un chileando ahora abierto. Ahí está. Ya. Es que ahí tenía como una sinusoidal. Esta fue creo que la que dio la Kiara. Eso es. Y tenía el escalón. Ujú. Y el exponencial creo que todavía no la puse. ¿Dónde la había puesto? O la puse en otro lado. La idea es que ahora tú tomes este escalón y tomes tu Ujú. sinusoidal y multipliques, así, un vector Tal cual, por el así. otro vector, así, sin ninguna operación matemática extra. Ya. Y para el caso de la exponencial decreciente tienes que hacer una convolución. Y eso se va a hacer, se hace con una función de NumPy que se llama convolución en una dimensión, con Ya. comp1D. Chicos, la idea igual es que en estos como grupos que separamos, que igual ustedes compartan ideas, discutan, eh, para que todos se puedan nutrir de todos. ¿Ya? Porque como que nos sirve de mucho tenerlos en un grupo aparte si están los dos muteados y sin comunicación. ¿Ya? No lo digo empezado, pero eh, la idea es como que todos colaboremos con todos. No sé si me logro explicar. Sí, ¿no? Sí, era más que nada que el tema que estaba medio perdido, como que hice eso porque lo habíamos hecho ya las clases pasadas, Ujú. creo que todo el resto de estas cosas, pero ahí después me perdí. Ya. Pero ahí convérsalo con Bastián, po, a ver si logran llegar a algo entre los dos. Creo, sí. Así que ahí los dejo con esa propuesta de trabajo. Porque los otros dos grupos ya tienen el código listo. Ah, ya. Ya. Entonces, básicamente ellos están discutiendo lo que ya tienen y viendo la manera de cómo mejorarlo. Así que puede que ellos estén a la espera de ustedes para poder Claro. seguir discutiendo el resto del código. Así que eso, me voy a las salas pequeñas. Vale. Ya, entonces ya hablaron, discutieron y todo eso. Sí, ya lo tenemos más o menos listo. Hay un par de cosas que no podemos como comprender en su totalidad, como cómo Ya, hacerlas de la mejor manera, pero es porque las hizo el Álvaro en este código la semana pasada. ok. Entonces ahora, como compartirlo para que vean como lo que hizo, Estoy viendo. pero aquí, lo único que no entendemos es el escalón que hizo. Porque nosotros nos enseñaron a hacer escalones, claro, pero Ujú. él lo hizo de esta manera y no entendimos. Ya. Como, Hace como 2 ayudantes atrás vimos la manera de que se podía escribir escalones, o sea, segmentos de escalón de dos maneras. No, en verdad no era un escalón, sino que era un exponencial. Como que teníamos dos maneras de escribirlo, que una era como con una comprensión de lista y la otra era simplemente con un argumento booleano y listo, se acabó.
Pero también existe esta manera que es con un ciclo for y llenos de if. A fin de cuentas, lo que está diciendo, o sea, lo que dice aquí el código, voy a rayar un poco, permiso, es la definición del escalón, donde tenemos que A corchete n es una función por tramos en donde va a valer 1 si mi n pequeña está delimitada por un n grande 1 y un n grande 2. Y va a valer 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Ah, ya, sí, sí se entiende. Entonces, básicamente eso es lo que está contenido aquí. Está escrito esta misma función y cada if o cada elif es como una parte del tramo. Por ejemplo, el primer if es para todo n menor a n1. El elif es para esta condición cuando vale 1. Y el else es para cuando n es mayor o igual a n2. En donde en este caso, n1 es 0 y n2 es mi variable n. Entonces, eso, así lo escribió. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ahí, ahora que lo dices es como lógico. Solo que es como un camino más Eh, complicado, por decirlo así, pero igual funciona. Es más que un camino complicado, es un camino más largo. Sí. Pero no por eso más complicado, es solamente más largo. Porque tranquilamente yo puedo escribir todo esto en una línea. ¿Cachai? Que es solamente decir, si mi i está entre 0 y n, vale 1. Y todo eso lo multiplico por 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a retornar un vector de puros verdaderos y falsos y que va a estar multiplicado por un 1. Entonces, si está verdadero, se multiplica por 1 y me da 1. Si está falso, se multiplica por 1 y me da 0. Y listo. Ahí queda esas 5 o 6 líneas en una sola. Son distintas maneras de escribir esto. Pero no por eso no es válida ni nada de eso. ¿Se entiende? Sí, quedó bastante claro. Bueno. ¿Y cómo van los demás? ¿Ya estamos como para ir a presentar pronto? El grupo que está más lento es el grupo 1, que es el de Felipe y Bastián. Que ellos como que decidieron trabajar separado, entonces está más lenta la cosa. Pero el grupo 3 está listo, porque coincidió de que dos de esos tres eran los mismos grupos la semana pasada, entonces le explicaron el código a su otro compañero y quedó listo. Y ustedes ahora que están como terminando de resolver esta duda. ¿Alguna otra duda? Recordad que en los gráficos los ejes son amplitud y muestra. Así que todo esto estaban reciclados, todo es lo Ya, mismo. ya Ahora lo vamos a reciclaje. arreglar. Entonces ahí lo terminan de maquillar
y quedan listos. Yo creo que 2:30 voy a estar disolviendo los grupos. Ok. Ricky, ¿tú alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna, porque igual Benjamín me ha explicado bien. Bacán. Así que estamos súper. Ya. ¿Cómo van, chicos? Yo estoy haciendo la multiplicación entre la secuencia semitar y el escalón finito. Ya. ¿Y los chicos de ahí te van dando indicaciones, directrices y todo eso? Sí. Bueno, Bueno. realmente lo estoy haciendo yo y cada vez que no entienda algo o me salga algo malo les pregunto si es que pueden ayudarme. Ya, bueno. Bacán. Un pequeño error de tipeo. Dice muestras en vez de muestras. ¿Dónde? En... Mira, para cuando tú quieras trabajar en grupo, ándate a la barra herramientas donde dice View y dice Toggle Line Numbers. ¿Ya? Y ahí te aparecen los numeritos de cada línea de código. Entonces yo te puedo decir, en la línea 18 dice muestras, en vez de muestras. Estupendo. Entonces así las indicaciones para trabajar en grupo son más fáciles. Porque yo te digo, oye, la línea tanto tiene un problema. Es como un No, sí. consejo a largo plazo. Genial, gracias. Cristóbal y Vicente, ¿ustedes quedan con alguna duda, alguna consulta con respecto a su código? Por lo menos yo no sé, dicen. No, yo tampoco, igual este rato estaba revisándolo, mientras igual Tomás va haciendo el suyo. Y no, todo bien. Bacán. Tengan presente igual los gráficos, que estén bien escritos, que estén bien representados, que tengan bien sus nombres de los ejes. Por ejemplo, el eje Y es amplitud. El eje X, si estamos en continuo, es tiempo en segundos. Y si es en muestras, o sea, si es discreto, es en muestras. Porque T es la unidad, como la unidad de medida, pero no es el nombre del eje. Para que lo tengan así como presente. Ya, ok. Yo lo... No, No sé Tomás, eso iría Ujú. en el X-label. Ahí tú decís el Mm. X-label, Verdad, no ahí me tú le había dado colocas cuenta. tiempo. Tiempo, corchete, segundo. Porque esa T al aire no te dice nada. Ujú. La idea es que el gráfico sea autoexplicativo. Las unidades de medida van con corchete, no van con paréntesis. Sí, es que quería ponerle el corchete, pero como estaba con esto, y se veía medio raro, me daba miedo que dejara la... no sé. Eso es lo que les puedo decir. Porque el profe es súper quisquilloso con los gráficos. Entonces el gráfico debe hablar por sí solo. El título te debe decir el contexto. El eje, los ejes te tienen que decir qué significa, en qué unidad de medida estamos trabajando, el alcance que tiene la onda, por ejemplo. Que quede clarito que es de amplitud 10, por ejemplo. Y todas esas cosas. ¿Ya? Ujú. Ya. Me están llamando de otro grupo. Permiso. Ojo que no está definido el... Ya. Claro. Llegué. Ya. Estábamos acá en la parte de la convolución Ujú. y teníamos duda con el... ¿Cómo se coloca como Ya. Partamos por el buscar la función. Entonces nosotros nos vamos a Google o al buscador de preferencia que tengan ¿Ya? y colocan convolution, NumPy, Python. Y les van a aparecer varias opciones. Y la ideal es trabajar con la que es de una dimensión o con la convolve, que es como la clásica. NumPy convolve. Sí. La idea es
primera opción siempre venirse a estas páginas, que son como los manuales. Ya. Ya. Entonces, esa función les está explicando cómo funciona, en qué consiste, cuáles son las formas de cómo configurar la función. Por ejemplo, ahí tiene 3 parámetros, que son full, valid o same. Mm. Ahí si los leen van a saber qué significa cada cosa. Entonces ustedes colocan en su cuadernillo numpy.convolve las cosas que quieren convolucionar y ahí o especifican el modo o lo dejan por defecto. Ah, ok. Ah, no. Y ahí calculo. Ahí ya tienen Ya. su vector. Tengan cuidado con los largos. Recuerden que el Sí. vector resultante de una convolución no es del mismo largo que las señales de entrada. A no ser de que usted dentro, al menos esta función tiene la opción de cambiar el modo y que te entregue el mismo largo que que las señales de entrada. Pero de lo contrario, te genera ahora una cosa de otro tamaño. Mm. El same es el Claro. que da como el El mismo modo largo same del. retorna el largo que coincida con el máximo de ambas señales. Pero normalmente Claro, vamos a trabajar con señales del mismo largo. Al menos aquí en los ejercicios. Pues. sí. Ya. Si no, de lo contrario, ahí le explica cuál es el largo que resulta. El valid es como el que teóricamente sale. Mm. Y el full toma el largo de uno, el largo del otro y le resta uno. Ya. Sí, pues. Ahí para que lo tengan en consideración de cómo quieren graficar. Ya. Bueno. Ahora hay que graficarlo. Ujú. En unos 5 o 6 minutos más voy a estar disolviendo las salas pequeñas para que cada grupo presente lo suyo. ¿Ya? Ya. Vale. Gracias. Ya. Los otros chicos se fueron. O todavía no están. Están todavía en los grupos. ¿Quién falta? Ahí está el Ricardo. Ya. ¿Qué grupo se ofrece como voluntario? ¿Uno, dos o tres? Yo puedo partir. Ya. El grupo 2. La pantalla es suya, estimado. Ahí se ve ya, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que primero nos habían pedido era graficar una función seno. Y aquí está. Primero la definimos como toda función seno, que es una amplitud por seno por su frecuencia angular por n más la fase. Aquí estos son los valores que nosotros quisimos darle nomás. Este fue lo que hice la semana pasada con mi grupo anterior. Y no hay mucho más que agregar por aquí, ¿verdad? Pusimos pi sexto de frecuencia angular y la fase cero para que esté empezando en el cero. Y aquí lo graficamos. Y esto lo copiamos para todas las gráficas. ¿Ya? Así nos quedó. Aquí hicimos el segmento planetario, pero este es para
para que lo vean igual, porque este lo había hecho la Álvaro la semana pasada y lo hizo bien, bien diferente a lo que hacíamos nosotros siempre, que es tomar dos escalones unitarios y restarlos. Y que aquí él lo hizo con un siglo for y muchos if, o sea, 3. Que él había armado su recta, por decirlo así, y puso que para todos los valores menores que 0, tiene que ser 0. Para todos los valores entre 0 y n, que elegimos el valor 8 nomás, porque sí. Entre 0 y 8 tiene que ser 1, y en todos los demás casos tiene que ser 0. Entonces ahí está lo que dijimos. Entonces entre 0 y 8 va a ser 1, para los demás valores va a ser 0, y para los menores que 0 igual va a ser 0. Solo que aquí no se ven, no están en la gráfica, pero son 0. Entonces después tenemos que multiplicar este segmento de escalón con la función seno, que aquí no nos complicamos la vida, solo le pusimos multiplicar y lo graficamos. Quedó esto. Después tenemos que definir una función exponencial y hicimos esta. También está con números al ojo. Le pusimos que tenga amplitud 10 originalmente y que sea decreciente. Y también lo graficamos. Y después a la hora de la convolución, tampoco nos calentamos la cabeza y le pusimos el comando convolve, con nuestras dos muestras, ya la exponencial y la multiplicación del seno con el escalón. Y nos entregó esto. Y eso sería todo. Ya. ¿Sus compañeros tienen alguna consulta del código de Benjamín? ¿Algo que le haya llamado la atención? Yo tengo, me llamó la atención de cómo se armó el escalón. No se me había ocurrido hacerlo con esos códigos. Sí. Sí, está definido como por tramos, por decirlo de alguna manera. Aunque igual, como lo conversé con Benjamín, esos 7, 8 líneas tranquilamente se pueden convertir en una sola. Entonces igual hay que ser cuidadoso en el como ahorrar código. Pero más allá de eso, está bien escrito y funciona. Un detalle, cuando nosotros trabajamos con Jupyter Notebook, la función pltshow, que te la di en todos los gráficos, no es necesaria. O sea, te lo vi en los dos primeros gráficos, me Ah, parece. sí. Sí, me acuerdo, ahí aquí hay una. Sí. Esa función no es necesaria porque al ejecutar esta celda interactiva, automáticamente te grafica. Si estuviésemos trabajando en terminal, por ejemplo, ahí sí necesitas de esta función para poder visualizar el gráfico. Así Entonces yo que puedo venir, borrarla y si lo borro no pasa nada, ¿verdad? Que no igual, pasa nada. correcto. Y por ejemplo, si te queda ese out, que es la salida de la celda, y tú no quieres que quede ese out, a tu última línea tú le colocas un punto y coma y desaparece. Ese out que dice de -1 a 25. Ah, sí, sí. Por ejemplo, a tu PLTX Lim le colocáis un punto y coma a tu última línea de esa celda. Aquí, sí. Ahí, El punto y coma. vuelve a ejecutar y ese out desaparece. Así mismo era en el Octave, cuando estábamos haciendo Sí, los numéricos. es para comentar las salidas. Para que no imprima en pantalla la salida de cada línea. ¿Algo más que acotar al código de Benjamín, chicos?
Cualquier cosa, todo es válido. ¿No? Ya. Silencio otorga. Entonces dejo de compartir. Por favor. Y grupo 1 o 3. ¿Quién se ofrece? No se peleen, por favor. No estoy a favor de la violencia. No sé cuál grupo era el mío, la verdad. Usted era el 1. Tú y Bastián eran el grupo 1. Ah, ya. Bueno, Démosle, yo cacho démosle que nomás, sí. sí. Ya. Entonces, grupo 1. Ya no sé quién va a explicar el código, pero. O si se turnan. Las instrucciones del ejercicio no es necesario volver a repetirlas, pero sí presentar su código. Mm, si Bastián estás hablando, estás muteado, ¿no? Por si acaso. No sé si. Ya, yo voy a partir entonces. Bueno, partimos graficando la sinusoide con n igual a 51. Y así nos quedó. Este fue el código que hice la clase pasada. Hoy no recuerdo bien con qué chico estaba, creo que estaba con la Kiara, no recuerdo quién era el otro. Pero él fue el que llegó a esto y usó como la función seno del NumPy. Como que no lo hizo como los chicos pasados que definieron la función seno. Aquí fue Ya, como que ocupar el seno de una, por eso quedó de esta manera. ok. No sé si sigo yo o le doy Bastián. No sé. Sí, sí. Bueno, después para hacer el escalón lo hicimos con la diferencia de dos segmentos. Y nos dio el gráfico que está más abajo. Y, y luego le dimos con la multiplicación de sinusoide, con la sinusoide. Uno de los problemas que se nos presentaba era el tema de los tamaños, que no coincidían para la multiplicación. Ese fue el error más común que cometíamos eh, seguido. Que las dimensiones no eran las mismas. Claro, la dimensión. Ok. Siempre. Así que ahí lo corregimos ajustando los tamaños. Y luego le definimos la secuencia exponencial abajo. Aquí básicamente era como para lo que era el escalón y la exponencial. Fue como reciclar el código que hicimos de la clase pasada. Y luego hicimos la convolución entre la exponencial y nuestro sinusoide, usando el código con bol. Le pusimos el mismo, para que tuvieran el mismo largo en, en el gráfico. Y esto fue lo que nos dio. Ya. ¿Ustedes entienden el por qué los chicos ocuparon el otro o el modo igual? ¿Modo same?
Benjamín, Cristóbal, Tomás, Vicente. No estaba viendo, pero no sé. Ya. Ustedes recordarán de las clases teóricas del profesor que la convolución genera un vector de otra dimensión, de otro tamaño, que no es del mismo largo que nuestras señales de entrada, ¿cierto? Ya, entonces la función convolve de NumPy, que está ahí en la pestañita que tienen los chicos, si me ayudan con la explicación, por favor. Eh, 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 La pestaña arriba, convolve, NumPy convolve. chuta, la tengo justo en donde se comparte la pantalla y no alcanzo a verla. Ah, no la puedo apretar. Nice. Ya. Entonces aquí tenemos la documentación de la función NumPy convolve, en donde los parámetros de entrada son 3. Nuestra primera entrada, nuestra segunda entrada y el modo de la convolución. Entonces tenemos un modo full, un modo igual y un modo válido. El modo full nos entrega un vector que va a ser de largo el tamaño de uno más el tamaño del otro menos 1. Luego tenemos un segundo modo, que es el modo igual, que nos va a entregar el largo máximo de una de las dos señales. Por ejemplo, si nuestra señal A es más larga que la B y nosotros estamos trabajando con modo same, nos quedamos con el largo de A. Y luego nos encontramos con el modo válido, que es el máximo de ambos largos menos el mínimo de ambos largos más 1. Que como lo dice ahí su explicación, solamente tienen los puntos donde las señales se sobreponen completamente. ¿Ya? Por eso los chicos utilizaron el modo same. La gracia de poder utilizar el same es que tú puedes graficar las tres señales en un mismo plot, sin tener problemas de dimensión. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, ahí se entendió la verdad. Bueno. Entonces, por ejemplo, si después en las tareas de la suma convolución ustedes quieren graficar las tres en un mismo gráfico o en un gráfico con las mismas dimensiones, o sea, en tres gráficos con las mismas dimensiones, ustedes colocan ahí NumPy convolve con el modo same. Y ahí van a estar viendo la señal 1, la señal 2 de entrada, y se compara con la señal de salida en un mismo intervalo de tiempo. Esa es como la gracia que tiene. Ya. ¿Tienen algo más que explicar de su código? No, creo que eso era todo. Ya. Era eso. ¿Los chicos tienen alguna otra pregunta aparte de lo del modo? ¿No? Sí. ¿Me quedó claro? ¿No me quedó claro? Bueno, silencio otorga. Último grupo. Grupo 3. ¿Quién va a compartir pantalla? Yo lo puedo hacer en mi Ya. grupo con Tomás Peñalosa y Vicente Cuevas. Ujú.
Y ahí se ve. Ya. Lo primero que hice fue importar las librerías, aunque por defecto las importé de casi todas, pero solo ocupamos NumPy. Y Matplotlib. Para graficar, claro, claro. Sí, Ojo, mira, la idea es que si tú no vas a utilizar librerías, o si tú inicialmente armas un código y colocas más librerías de las que finalmente terminaste ocupando, bórralas. ¿Por qué? Porque eso te va a ocupar memoria de trabajo. Mm. Y puede que el computador se tome un poco lento. Porque entonces van yo a haber podría, librerías más pesadas. Entonces, las que tú no ocupas, las que estés completamente seguro que no ocupaste, para afuera. Por ok, ejemplo, ya sea Math o SciPy, para afuera. ¿Cachai? ahí sería entonces. Exacto. Ya. Lo primero era graficar la función senoidal Ujú, continua. ujú. Aquí ocupamos un vector de 200 muestras entre menos 10 y 10. Ya. Para el eje X, la función Y sería la función senoidal respecto a X. Y luego lo graficamos. Me Ya. estoy dando cuenta que no le colocamos título, pero los ejes estarían bien. Ya, sí. Sí, creo que la unidad de segundo no debería ser así, sino solo una S. También, claro. Y el eje Pero, Y también basta con decir amplitud. ok. Eh, Creo que es mejor modificarlo después, así que Sí, no, tranquilo. Sigue explicando el código, pero igual ten en mente esas modificaciones para después. dale. Lo segundo era lo mismo, pero en, en muestras, discreto. Por lo tanto, Ya. el X serían 40 muestras y de igual manera entre menos 10 y 10, la Ojo, función Y. ojo que si estamos hablando de que ahora son muestras, son valores enteros. Y entre menos 10 y 10 no hay 40 muestras, Mm, hay 21. sí, entonces eso igual hay que cambiarlo, Claro, pero cambiaría también todo lo demás. cambia todo lo demás, pues claro, pero cambia en función de eso. De que tenéis que Ya, pensar que todo lo que sea discreto es en valor entero. Muestra 1, muestra 2, muestra 3. No existe la muestra .75. ¿Cachai? sí. Ya, continúa. Bueno, omitiendo eso, lo graficamos con 40 muestras. El título de la función. Aquí le colocamos amplitud. Ya, genial. La unidad de medida eran muestras y eso, más que nada. Lo demás son arreglos visuales, ¿no? Ujú. Luego el tercer ejercicio era la multiplicación del escalón con la función senoidal. Y para hacer el escalón reciclamos lo que aprendimos antes en la ayudantía, que era una sola línea de código. Luego lo multiplicamos y lo graficamos. Ya, Entre menos 10 y 10, las mismas unidades de medida, los ejes, el título cambiado. Y ya. eso. Luego la última parte era multiplicar la senoidal con la exponencial. O sea, hacer la suma de convolución. Y la exponencial también reciclamos de la ayudantía anterior para la exponencial con el de base 0.8. Ocupamos la función de NumPy. Ujú. Y para el eje X ocupamos el largo de este vector, que Ya. sería en este caso full, en modo full. Ujú. Y lo graficamos. Tuvimos que hacer un arreglo acá porque por defecto se veía demasiado, se veía mal.
el Ya. gráfico, porque eran muy gruesas las líneas. Así que lo modificamos con eso. Aquí no cambiamos el título. Amplitud en el eje Y, muestras en el eje Y porque era discreto. Y eso, Ya, genial. Entonces, básicamente los detalles que hay aquí son como de forma más que de fondo. Así que claro. ahora se solucionan al tiro. ¿Alguna otra pregunta, así como en general? ¿O alguna pregunta con el código de los chicos? Bastián, Benjamín, Ricardo, Felipe. No, yo no tengo ninguna pregunta. No, yo tampoco. Claro. Sobre todo, Yo tampoco. Bueno. Entonces, eso sería es la ayudantía de hoy día. ¿Les gustó esta dinámica? ¿Algo que cambiar? ¿Alguna sugerencia? ¿Más dificultad? ¿Menos dificultad? Opiniones, por favor. ¿No? Encuentro que está bien. Al menos sirvió harto porque estaba perdido en algunos temas y se me aclararon las dudas, así que súper. En mi caso igual estoy de acuerdo, siento que está bien. Bueno, si hablamos de dificultad, siento que está bien y al menos en cuanto a conocimiento he aprendido. Así que eso. Ya, genial. ¿Alguna petición para una próxima ayudantía? ¿De algo que tratemos? ¿Algo que veamos? ¿Algo que quieran ver más a fondo? Si no, Chifteo, creo. Creo que eso no. No sé si lo hemos visto o no. Sé que ya como que lo vimos en clase, pero creo que no estoy muy claro todavía en cómo verlo en el código o algo así. ya. Ahí, hace 2 ayudantías atrás vimos poco de chifteo, pero no lo vimos dinámico, lo vimos estático. Así como un trozo de escalón en 0, un trozo de escalón en 5, y eso era chifteo. Entonces, lo que podríamos hacer la próxima ayudantía sería un chifteo dinámico. Que visualmente nosotros vayamos viendo cómo un trozo de escalón se va moviendo en Ya, el sí, espacio muestral. eso mismo. ¿Alguna otra ¿Eso se petición? hace con un for o no? Exacto, se hace con un ciclo for. La idea es que todo lo que sea el código del gráfico esté dentro del ciclo for y que el valor de mi escalón esté en el for, en el elemento, en el iésimo elemento del for. Entonces nosotros vamos a estar siempre todo el rato viendo que la imagen se va actualizando y que nuestro trocito de escalón va moviéndose. Esa es como la idea del algoritmo a ejecutar. Comprendo, gracias. Lo otro que podríamos ver sería que ya para la próxima ayudantía, trabajar con un audio real. Que el código, utilicemos un código que abra el archivo, que lo lea, lo convierta a vector, podamos ver la metadata del audio y ahí convolucionarlo con algo, cortarlo, multiplicarlo. ¿Les parece? Sí, súper. Entonces, Estoy esas dos totalmente de cosas acuerdo. tendríamos como para la próxima ayudantía.
Ya pues chicos, eso sería por hoy. Cuídense, que tengan un buen término de semana. Cualquier duda me hablan, o ya sea de código o de materia, me preguntan nomás. Al final el horario que tengo disponible es martes a las 2. Es el horario que tengo así como más libre. No sé si le acomoda o busco algún otro. Yo al menos quedo bien con ese horario. Yo Ya. justo no tengo clases tampoco. Ese es como el horario de consulta en donde sí o sí estoy disponible. ¿Ya? Así que eso, nos estamos viendo.